A manera introductoria, esta es comunicación, origen del lenguaje, la comunicación versus la escritura y la teoría de la información. En este punto sobre los orígenes de la comunicación, la comunicación es el resultado del acto comunicativo entre dos o más personas, que a lo largo ha tenido múltiples métodos de expresión desarrollados durante siglos. Más adelante les voy a hablar acerca de unas teorías que hablan sobre el surgimiento de la comunicación mediante los gestos, la caza y la necesidad de realizar acciones conjuntas. La comunicación. Primero vamos a desarrollar este tema desde su terminología. ¿Qué se entiende por comunicación? La comunicación es la acción de comunicar o comunicarse. Se entiende como el proceso por el que se transmite y recibe una información. Es importante desarrollar que en este punto, para que el proceso de comunicación se lleve a cabo y se perfeccione como tal, deben existir 6 elementos indispensables. Primero es que debe existir un emisor, es decir, alguien que transmita una información o un mensaje. Debe de existir un receptor, que es la persona a quien va dirigida la información y que la recibe. Debe existir un canal, que viene siendo el medio idóneo para que se transmita un mensaje, y el mensaje, que es lo que se quiere transmitir. También existe el código, que viene siendo un sistema de signos que se le hace común al receptor y al emisor. Para que exista este acto de comunicación, no simplemente es en la comunicación escrita, también lo vemos reflejado en nuestro medio ahora con el impacto que tienen los medios de comunicación. Yo estuve realizando una investigación que decía que los medios de comunicación, o los conocidos como más medias, tienen un gran impacto en el medio social, ya sea económica, políticamente, socialmente, culturalmente, incluso ambientalmente. Perdón. Incluso ambientalmente. Según este estudio reflejaba que los medios de comunicación tienen un gran impacto, a veces con solo colgar en las redes sociales, en los periódicos impresos, o al ver alguna noticia, un reportaje, puede cambiar la ideología de las personas. Entonces el acto de comunicación, la verdad es que se ve reflejado en nuestro medio, sea de una u de otra manera. Por eso podemos ver que estos 6 elementos están reflejados en nuestro medio. Entonces, aparte de esto, como les mencionaba, existían ciertas teorías sobre cuál es el origen de la comunicación en sí. Existe una teoría en el material que se les ha brindado, están desarrolladas cada una de las teorías, pero una de las más importantes es que el lenguaje se desarrolló como tal por actividades en nuestros seres primitivos, se desarrolló por medio de actividades como era la caza. Si bien no tenían establecidos una lengua, un lenguaje como nosotros ahora, evidentemente lo tenemos y nos podemos comunicar, sea que estemos en un país o en otro, en aquel entonces no lo hacían. Entonces, ¿qué los obligaba a comunicarse? Era la necesidad de satisfacer sus necesidades mediante la caza. También otra de las teorías que más se sostiene es que el lenguaje surgió mediante gestos, porque si bien no ha habido un lenguaje hablado, desarrollado de fonemas, de sonidos, de signos, de letras, los gestos siempre han sido una de las formas para comunicarnos humanamente posible. Por ejemplo, eso se ve reflejado hasta ahora. En nuestra propia casa o en cualquier medio nos comunicamos con gestos, como pensame aquello o esto o lo otro. O sea, los gestos siguen siendo parte de, de la comunicación. Entonces, teorías de cómo surgió la comunicación.
Y aquí es importante también recalcar cuál fue la diferencia entre una lengua y un lenguaje, que ese es uno de los temas, bueno, eso no me corresponde, eh, no es mi temática, pero sí debemos de tener claro que la lengua viene siendo el medio idóneo que nosotros tenemos, aparte de ser el sentido que nosotros tenemos, es el medio idóneo de comunicarnos. El lenguaje es la organización de fonemas, de sonidos, de ortografía, de reglas ortográficas, de lenguaje hablado. Esa es la diferencia con el lenguaje. Ahora, otro tema que me correspondería a mí es la escritura. Es uno de los otra de las formas del lenguaje moderno. Por ejemplo, en sus orígenes, la escritura, la verdad es que se ha convertido en uno de los grandes inventos de la humanidad. Seguramente viene siendo el más grande de todos, porque no solamente nosotros podemos, no debemos expresarnos solamente oralmente, sino escrituralmente, ya que uno de los materiales contenía que esto ha hecho posible la historia. ¿Por qué? Porque si bien, como nosotros hemos visto, se transmite un mensaje y medianamente se va pasando de una u otra persona, mediante diversos códigos, el mensaje se descodifica. No es el original que llegó a una persona al que llegó hasta el final de otra persona. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho posible la escritura? La escritura ha hecho posible fragmentar o tener en físico, en una foto, en una imagen, un hecho histórico que realmente pasó. Entonces, la evolución de la escritura abarca muchas culturas, muchos idiomas y prácticamente todos los periodos del desarrollo humano. El material mencionaba que mediante la escritura, es decir, esa imagen gráfica que se tiene sobre un suceso, sobre un hecho, sobre un momento, transforma en signos las ideas que se tenían y la información, y la escritura ha hecho posible el desarrollo de todas las ciencias como la psicología, la filosofía, el derecho. Aquí se mencionan como la antropología, la medicina, la teología. Es decir, toda rama de la ciencia se ha hecho posible gracias a la escritura. ¿En qué momento surge? Buena parte, o esta es una de las teorías que más se sostiene y es aceptada también, que la mayor parte de los investigadores y algunos eruditos aceptan que la escritura comenzó cuando ya se tenía con la contabilidad, es decir, debía de existir un sistema mecanizado, por así decirlo, una forma de guardar cuando ya la economía empezó a crecer. Esto fue hace mucho tiempo, fue a finales del cuarto milenio antes de Cristo. Es decir, empezó a surgir el derecho mercantil, que era el de los comerciantes. Es decir, vendían, compraban. Aquí se vendía y se compraba personas como esclavos, animales, bienes. Entonces, en ese momento, cuando la economía empezó a surgir, se vio la necesidad de administrar eso que se ganaba y por eso llegó a ser necesario registrar las transacciones comerciales de una manera permanente y fiable. Entonces, por eso podemos decir que lo esencial para el desarrollo de la escritura puede ser mediante o se conoce mediante el llamado principio jeroglífico. Es decir, esa idea que en su momento fue revolucionaria de que un signo podía tener un valor fonético, es decir, aparte que se guardaban transacciones comerciales, se empezaron a visualizar signos o los llamados ahora jeroglíficos, que ya era una forma de escriturar el lenguaje. Entonces, media vez esto surgió en Mesopotamia y viendo esta manera de comunicarse escritamente, fue evolucionando. Y la primera escritura egipcia, porque esto surgió con los egipcios, se remonta en el año 3100 antes de Cristo, cuando ya se tenían datos o jeroglíficamente guardados. Entonces podemos decir que también hubieron otros aportes. Por ejemplo, el desarrollo de un alfabeto fenicio, que los griegos añadieron también, tanto la cultura griega como egipcia. Bueno, eso ya lo sabemos, contribuyeron bastante para el desarrollo de la escritura. Por ejemplo, en el caso del alfabeto fenicio aportado por los griegos, que se añadieron las vocales,
el alfabeto etrusco por los romanos y el de los caracteres chinos por los japoneses, que son los primeros registros que se tienen de una escritura. Entonces, ¿cómo ha evolucionado el lenguaje escrito? Pues desde la aparición del hombre hasta nuestros días, el hombre nos vemos forzados a tener una comunicación para poder satisfacer nuestras necesidades. Los seres humanos somos seres sociales, socialmente adaptables, entonces para todo acto que hagamos, la verdad necesitamos comunicarnos y por eso es que se han venido desarrollando todas estas teorías. Como mencionaba el material, es obvio que ahora no, la comunicación y la manera de escribirnos no es como antes, no es mediante jeroglíficos, sino que todo se ha adaptado a nuestro medio. Entonces, la forma que hoy nos comunicamos y entre nosotros ha revolucionado. Entonces, gracias a esto existen nuevas formas de discurso y una nueva mentalidad, o sea, una manera de comunicarnos más accesible. Otra de las formas es que cuando ya se tiene un modelo se puede tener escrito. Por ejemplo, a manera de cronología nada más se menciona que los documentos escritos más antiguos, ya textos, no solo el conocimiento que se tenía de una letra, de una foto, sino ya textos escritos, se han fechado en 3200 a.C. Esas documentaciones antiguas los egipcios las agrupaban en 3 divisiones cronológicas, que por manera de tiempo no se van a tratar en la videoconferencia, pero solo databa del año tal al año tal el aporte que se había tenido. Por eso podemos decir que el aporte tanto de los egipcios como de los griegos se considera un lenguaje que ha aportado bastante a la lingüística, porque en el caso de los griegos comenzaron a escribir a finales del siglo XI con el alfabeto fenicio que les mencioné anteriormente, que esto en aquel entonces fue una lengua revolucionaria escrita, ya que contribuyó a fijar el idioma y a unificarlo, porque no es lo mismo desarrollar un lenguaje escrito como les mencionaba anteriormente, con fonemas, con sonidos, a solamente oralmente. Entonces, otra de que nace algo más que aportan los griegos es en la poesía épica. Eso es un poco de historia, donde la épica, por ejemplo, en el caso de la poesía épica, llegó a su máximo desarrollo en el siglo VIII a.C., con la figura de Homero y Esodio. La verdad que Homero llegó a ser uno de los que más aportó a este tema. Fue uno de los ilustres en este sentido que desarrolló este tema. Entonces, podemos mencionar que a base de esto, en el periodo de la Ilustración, en esta diapositiva se muestra la importancia, como les mencionaba, que tuvo Homero en el desarrollo de la escritura y la lengua. Él con sus obras, la Ilíada y la Odisea, fue en este periodo de la Ilustración, fue un momento histórico en su desarrollo, ya que hizo mención del lenguaje y la tragedia griega, que se documentó escritamente y todos, creo que casi todos cuando cursamos básica, tuvimos que haber visto por en el periodo de la Ilustración, fue, como lo dice la palabra, un gran ilustre en ese sentido. Entonces, él fue uno de los principales que contribuyó a la cultura escrita. Entonces, aquí podemos ver que a lo largo de la historia se ha desarrollado la importancia del uso del lenguaje y la escritura en la sociedad. Y vemos cómo en nuestro medio se establecen intercomunicaciones personales, en la comunidad donde uno vive, en la política, en lo social, y se ve necesario cómo surgió el lenguaje y la escritura. Entonces, la escritura hace posible el habla, porque primero se tiene un lenguaje escrito donde se perfecciona ortográficamente, cronológicamente, y luego un lenguaje hablado. Entonces, podemos decir que la escritura permite la organización de la información,
no solo a nivel material, sino también un esquema mental en el interior de cada una, o sea, de cada uno de nosotros. Primero, aunque nosotros no nos demos cuenta, primero las cosas se piensan y luego se dicen. Otro de los temas que a mí me corresponde tocar en esta videoconferencia es la teoría de la información. Esta teoría ha sido una de las teorías, aunque si bien fue creado por un físico matemático, ha aportado a la materia que nos compete. Por ejemplo, más adelante se desarrolla que en sí él no fue el inventor, pero sí se puede decir que fue una de las personas, el físico matemático Claude Shannon, en el año de 1948. Esta teoría de la información, más adelante les voy a decir en qué consiste. Como manera introductoria, es que esta teoría ha sido de gran importancia para el lenguaje y la literatura. ¿Por qué? Porque ha formado una base o una piedra angular sobre la que se ha desarrollado toda teoría de la comunicación. Es decir, no importa el medio de comunicación que uno utilice para comunicarse, sino no importa el mensaje, el emisor, el receptor, ni nada, sino que lo que importa en esta teoría es que todo acto comunicativo cumple con los elementos de esta teoría. ¿Y en qué consiste? Pues esta teoría de la comunicación, la verdad fue propuesta por primera vez por Aristóteles en el periodo clásico. Eso nos remonta muchos siglos atrás. Aristóteles sostenía que existía dos mundos, por así decirlo, mundo material y mundo de las cosas. Cuando él desarrolló esta teoría, en aquel momento no fue el auge como tuvo por el físico matemático, que él lo desarrolló en 1980. ¿En qué sostiene esta teoría? Ya viene siendo una teoría moderna de la teoría de la comunicación. ¿Qué sostiene? Sostiene que todos los seres humanos necesitamos o tenemos la capacidad de comunicarnos, es decir, es una necesidad y es una habilidad. Esta comunicación se da a través de movimientos, de sonidos, de reacciones, de todo lo que uno ve. Necesita un acto comunicativo. ¿Qué es lo que establece? Establece que la comunicación es un medio necesario para la supervivencia y para la existencia de los seres humanos. Además de eso, permite dar información sobre su presencia y estado. ¿Por qué? Porque el acto comunicativo, la comunicación se usa para manifestar pensamientos, sentimientos, emociones, necesidades, deseos, anhelos y todo, cualquier tipo de información sobre el estado de un ser vivo. Entonces, en la teoría desarrollada por Claude Shannon se estructura de la siguiente manera. Se establece que existe en su primer momento, debe de existir un mensaje y mediante una fuente de información. Como logran observar en la parte de arriba, eran los elementos de la comunicación, la señal enviada y la señal recibida. Esta, a la misma vez, sobreviene sobre una fuente de información, que es la persona que el canal, por así decirlo, la fuente de información. Debe existir un transmisor, un medio, un receptor y un destinatario que transmite un mensaje. Este viene siendo como un círculo el que él desarrolló. ¿Cuáles son los componentes o los elementos de la comunicación según esta teoría? Esta teoría señala que la comunicación es un proceso que permite el paso de información de un emisor hacia un receptor. Esta información es un mensaje codificado, es decir, debe ser descodificado por el receptor una vez lo recibe, es decir, se lleva un código, por así decirlo, como se ve componentes del sistema de comunicación, que es la fuente de información. Si logran ver ahí en el componente del sistema de comunicación, está la fuente de información. Por ejemplo, se muestra una persona hablando que produce un mensaje. Luego se muestra el receptor, que es el ejemplo
el radio que transmite de nuevo la señal recibida en el mensaje original. Es decir, una persona transmitió un mensaje y se lo llevó a un receptor. Luego se muestra el destinatario, que es la persona que recibe el mensaje. El transmisor es el ejemplo, puede ser un teléfono, un amplificador, una noticia o un artículo. No solamente, como les mencionaba, como un mensaje hablado entre dos personas. Y el canal viene siendo aquí se muestra como ejemplo un cable o la atmósfera. Es susceptible a interferencia. En esta teoría también se desarrolla que podían haber en el acto de comunicación interferencia. Por ejemplo, ruidos o sonidos que imposibilitan que el mensaje que mandó el primero al segundo no llegue tal y como este lo había enviado. Entonces, estas son una de las formas en que se desarrolla esta teoría. Lo importante de esta teoría de la comunicación es que si bien fue desarrollado por un físico matemático, no solo se aplica a la matemática, sino que esta teoría se aplica a todo, absolutamente a todo acto comunicativo, hasta cuando uno le habla que a su mascota, cuando uno contesta un WhatsApp, cuando uno se conecta, así como en una videoconferencia, cuando uno dice, cuando uno saluda, cuando uno le saluda, o sea, cuando uno estornuda y la siguiente y otra persona le saluda, para despedirse, o sea, para toda esta teoría. Por eso es que esta teoría es la más aceptada, es una de las teorías que la verdad ha influido bastante en el acto comunicativo por su expansión, por así decirlo, por su nivel que alcanza esta teoría. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que en esta breve videoconferencia hemos tratado la comunicación, el acto comunicativo como tal, hemos tratado el origen del lenguaje, cómo surgió mediante aquellas teorías que se sostenían del surgimiento del lenguaje en sus orígenes. Hemos estudiado cómo surgió la comunicación y la escritura, el aporte que tuvieron tanto los griegos como los egipcios mediante lo que se creó mediante el uso de los jeroglíficos que surgió en un inicio debido al auge comercial y la teoría de la información que se ha tenido, es la que desarrollamos últimamente, que nos habla sobre el acto comunicativo en todas sus dimensiones. Esta teoría se usa. Entonces, a manera de repaso, la agenda proponía que nosotros, o sea, que podían los aspirantes formular sus propias preguntas. Entonces, este es el espacio para hacerlo, mediante ya sea la mensajería o cualquier otra forma de comunicarse de lo que estábamos hablando sobre las preguntas. A nosotros nos tocaba desarrollar, en caso que no hubiera manifestación por parte de los aspirantes, desarrollar unas cuantas preguntas. Yo desarrollé la siguiente sobre el tema que estuve hablando. Por ejemplo, la primera, que dice que en materia de escritura y de la lengua grecolatina, ¿quién fue el máximo expositor? Estuvimos hablando, bueno, este es el momento para las respuestas. Se estuvo hablando sobre el aporte que tuvo Homero en sus diversas obras, que él fue uno de los máximos expositores en materia de lenguaje y escritura mediante sus tragedias, mediante su aporte a la literatura. Como otra pregunta, también se tiene cuál es una de las teorías más aceptadas del surgimiento del lenguaje. Yo traté de desarrollar 3 teorías en esta videoconferencia, pero el material exponía que una de las teorías más aceptadas es la teoría de los gestos, de los usos, porque ahora eso se ve reflejado hasta ahora. En nuestro medio se ve reflejado cómo nosotros nos comunicamos mediante gestos para comunicarnos con las personas. Incluso esto se ve reflejado cuando uno habla con una
con una persona o intenta comunicarse con una persona que no puede hablar o no sabe hablar nuestro idioma. Ahí se puede ver que nosotros nos tratamos de comunicar mediante gestos con esa persona y la verdad es que a mí ya me ha pasado y me he podido comunicar con personas que no saben hablar. Entonces podemos ver que realmente sí, esta teoría de los gestos, también está otra teoría de la casa, pero la teoría de los gestos es una de las teorías más aceptadas que nos muestran la importancia que esto ha tenido. Otra de las preguntas que se trataron de desarrollar en esta ocasión fue cuál es la aseveración o la hipótesis del surgimiento de la escritura que es la más aceptada. Estuvimos hablando en la diapositiva 8, parece que es. Estuvimos hablando sobre el surgimiento del lenguaje y de la escritura y vimos cómo el aporte que tuvieron los egipcios cuando surgió un mundo comercial mediante los jeroglíficos. Y tanto los griegos como los egipcios contribuyeron. Esas dos vertientes han contribuido en su gran mayoría al desarrollo de la escritura. Y por último, se plantea una pregunta, que ¿cuál es la importancia de la teoría de la información del lenguaje? En este se desarrollaba que todo acto de comunicación está sujeto a esta teoría, sea de cualquier naturaleza, obligatoriamente debe de existir un receptor, bueno, debe existir una fuente, un receptor, un transmisor, un destinatario y debe existir un canal o medio idóneo para transmitir ese mensaje. Entonces, esas son la importancia que ha tenido esta teoría de la información y de hecho es una de las teorías más desarrolladas, aparte del material en el que está expuesta. Yo estuve buscando artículos acerca del desarrollo de esta teoría y la verdad es que sí, existen bastantes artículos, unos confiables más que otros, sobre el desarrollo de esta teoría. Se muestra sus orígenes, su apogeo, su desarrollo, hasta el día de hoy, que sigue siendo considerada una de las teorías madres, por así decirlo, en la comunicación. Entonces, hasta este momento, esta ha sido mi participación. Según me doy cuenta, existen 13 participantes que están activos en este momento. Entonces, si tienen alguna duda, alguna consulta o alguna queja, duda, lo que sea, aquí estoy. Para mí realmente ha sido un gusto desarrollar esta videoconferencia desde que nos asignaron las temáticas. Eh, ha sido un gusto desarrollar. Espero que les sirva y que algo de lo que hemos desarrollado sobre la comunicación, el origen del lenguaje, la comunicación versus la escritura y la teoría de la información venga en el examen de nuevo ingreso. Entonces, esta ha sido mi participación. No sé si existen dudas o algo. Estoy viendo los mensajes y gracias a Catherine Medina, que la verdad para mí ha sido un gusto también la información. Espero que realmente les sirva. Gracias a Lilian Zelaya, que dice que todo claro y bien explicado. Gracias. En el caso de Eric Mejía, me está preguntando si se compartirá esta presentación. La verdad es que ahorita está disponible en línea, pero no sé si se pueden enviar. Muchas gracias por Ricardo Ernesto. Eh, Gracias, refuerza, por sus palabras. Espero que realmente les sirva. También a Ricardo, a Carla Valencia.
Eh, Gracias porque me entendió, le pareció clara la explicación. Entonces, estuvieron conectados 13 participantes. Y gracias a todos por su tiempo. Bueno, pues para mí ha sido un gusto, realmente gracias a todos por su tiempo. La verdad no me tocaba en una hora tan luego que ese día, pero gracias. ¿Qué pasó? Buenas noches, aspirantes, por los que preguntan de la presentación. La presentación es un resumen del material que está publicado en el aula virtual. Les serviría de mucha ayuda estudiar el material que está en el aula virtual, porque esto es un resumen. O sea, aquí se toma lo más importante, se puede decir así, pero es importante leerlo completo para tener todo el marco de lo que es necesario. Entonces, hasta aquí llega la presentación. La diapositiva no se va a compartir. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estar pendiente de las siguientes videoconferencias que se van a realizar durante los siguientes días y así refuerzan los temas, ¿verdad? Creo que esto ha sido todo por hoy en la materia de lenguaje y literatura. Gracias por su participación. Feliz noche.